beneficios también por ahí. Vamos a tener o vamos a hablar de cuáles son los problemas más comunes de los aires acondicionados, ¿no? De alguna forma, probablemente no es competencia de un higienista, pero saber cuáles son esos problemas te ayuda a entender y poder resolver también algunos temas relacionados con calidad del aire en interiores. Nos vamos a meter un poco a hablar acerca de estándares internacionales de calidad del aire, qué es lo que hay, qué es lo que podemos utilizar, cuáles son los límites de exposición que se utilizan, si es que se utilizan, ¿no? Y finalmente la parte de la evaluación de instrumentos de medición para calidad del aire, ¿no? Es básicamente lo que tenemos pensado para el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla directo en el chat y Vero me va a informar en algún momento si nosotros tenemos alguna pregunta. Yo de todos modos lo estoy checando constantemente. Y la otra, al final de la sesión, vamos a tener unos 10, 15 minutos también para preguntas y respuestas. ¿Vale? Bueno, pues entonces nos movemos al primer tema de la mañana, ¿no? Que es calidad del aire en interiores, ¿no? En inglés, las siglas que normalmente utilizamos es IAQ, Indoor Air Quality, que básicamente se refiere a la calidad del aire dentro y alrededor de edificios o estructuras en lo que se refiere a salud y comodidad para los ocupantes. No solamente nos enfocamos a la parte de salud, ¿no? Ustedes saben que en algunos sitios o en algunos países el aire acondicionado, aparte de brindar aire fresco hacia las personas que están laborando o viviendo en ese inmueble, pues también regulan la temperatura, ¿no? Si ustedes van al norte de México o a los Estados Unidos, o a Canadá en estas fechas, pues se van a notar que el clima es muy extremo, está haciendo mucho frío y normalmente los aires acondicionados tienen calefacción, calientan el aire para mantener una temperatura cómoda para todos los habitantes o todas las personas que están habitando ese sitio. Por el contrario, ¿no? Si ustedes están actualmente en el cono sur, ¿no? El verano está con todo por allá. He escuchado a mis amigos que tienen un verano muy fuerte, ¿no? Lo que hace exactamente lo contrario el aire acondicionado es enfriar el aire para mantener una temperatura cómoda hacia las personas. Entonces, cuando hablamos de calidad del aire en interiores, nos referimos a todas las condiciones del aire que pueden afectar la salud o la comodidad de los ocupantes dentro de un edificio. Y pues esto puede ser tan sencillo como una casa o un hogar en donde probablemente mi fuente de aire sea la ventana, ¿no? Yo abro mi ventana y el aire ingresa hacia el sitio en donde yo estoy, hasta tan complejo, ¿no? Como un edificio que hoy día tiene un sistema de aire acondicionado general para todos los pisos, en todos los rincones del edificio, ¿no? Prácticamente muchos de estos nuevos edificios ya no tienen ventanas y no tienen forma de recibir aire del exterior a menos de que sea por un sistema de aire acondicionado, ¿no? Entonces, el medio ambiente interior tiene que ver obviamente con los sistemas de aire acondicionado, eso es súper importante, sobre todo en sitios como les comentaba, en este tipo de edificios en donde no tenemos prácticamente ingreso más que de aire más que por el sistema de aire acondicionado, ¿no? Algunas veces influye también el clima, ¿no? A veces, por ejemplo, y esto también es un ejemplo claro, ¿no? De cómo es deficiente la calidad del aire en interiores, pero en estas fechas normalmente tenemos temperaturas o tendemos a tener temperaturas más frías en el norte del continente, en México en particular, ¿no? Amanece relativamente fresco a 6, 7, 8 grados y normalmente no permitimos circular el aire durante el día por ahí, ¿no? Eso hace que tengamos pocos cambios de aire también y bueno, a veces influye también el clima que nos permita hacer eso, ¿no? En oficinas, por ejemplo, a veces se contagia mucho la gente de enfermedades respiratorias justamente por eso, porque no hay un buen sistema de ventilación también por ahí, ¿no? Internamente existen algunas fuentes de contaminación por ahí, algunos muebles,
que están emitiendo algunos compuestos orgánicos volátiles, algunos como formaldehído, por ejemplo, productos de limpieza también que se utilizan para limpiar muebles o pisos o alfombras, pueden estar emanando cierta cantidad de contaminantes, ¿no? Y también tiene que ver con los habitantes de ese lugar, ¿no? La higiene de sus habitantes es importante también para nosotros para poder asegurar un buen ambiente interior dentro de un edificio, ¿no? Em, ¿Por qué nos interesa estudiar temas relacionados con la calidad del aire en interiores? Bueno, bueno, la Organización Mundial de la Salud estima que el 30% de los edificios que hay a nivel mundial tienen algún problema relacionado a calidad del aire en interiores, ¿no? O sea, uno de cada tres edificios que hay en la ciudad o en sus ciudades, ¿no? Puede llegar a tener problemas de calidad del aire en interiores, ¿no? Mala ventilación, problemas de acumulación de agua, generación, por ejemplo, de moho al interior del edificio, temperaturas extremadamente altas o bajas, en fin, ¿no? Entonces, uno de cada tres edificios puede llegar a tener problemas o estiman que tiene problemas con IAQ. Y el dato más importante para mí es que una persona normalmente pasa cerca del 90% del día dentro de alguna edificación, ¿no? Puede ser su casa o su apartamento en donde vive, puede ser la oficina en donde está laborando. Entonces, el tiempo en el cual nosotros pasamos dentro de un edificio es muy grande, ¿no? Y es importante para nosotros tomar en consideración eh, problemas relacionados con calidad del aire, ¿no? La mayoría de los sistemas de aire acondicionado que hoy día existen recirculan aire, ¿sí? Eso significa que pues parte del aire que están teniendo al interior lo están filtrando en algunas ocasiones y posteriormente regresando al sitio en donde se está trabajando. Entonces, se podrán remover algunos contaminantes, pero no todos, y es importante también considerar esto, sobre todo cuando tenemos concentraciones de algunos gases como el monóxido de carbono o el dióxido de carbono, ¿no? Normalmente esto lo hacen los sistemas de aire acondicionado para disminuir los costos de operación de enfriamiento o calentamiento. Probablemente los costos de enfriar o calentar el aire dentro de un sistema de aire acondicionado son de los más altos que hay. Entonces hay que tener cuidado con eso. Al interior de los edificios, muchos materiales sintéticos como alfombras, mobiliario, perdón, algunos ordenadores o computadores pueden llegar a tener rastros de algunas sustancias químicas que a la larga pueden ser una fuente importante de contaminación dentro de un edificio. Y finalmente, lo aprendimos durante el COVID y lo vemos de forma rutinaria cada fin de año, por lo menos en el norte del hemisferio, en el verano, bueno, en el invierno de ustedes, que es a mediados de año en el cono sur, ¿no? Lo estamos viendo también de manera rutinaria. Muchos virus respiratorios se transmiten por gotitas muy pequeñas de saliva que se generan por respirar, estornudar, hablar o toser. Y este tipo de virus pueden estar dispersos en muchos sitios de trabajo si no tenemos un adecuado control de la calidad del aire en interiores. Por eso es que es importante. Y como les digo, probablemente los problemas de IAQ dentro de las compañías no se hacen de manera rutinaria como se hacen, por ejemplo, con los monitoreos de higiene dentro de un área de producción, ¿no? Entonces, tengan nada más en consideración que a veces hay más gente trabajando en la parte administrativa que en la parte de producción, ¿no? Y a veces nos olvidamos un poco de evaluar las condiciones de los sitios o del aire que tienen esas personas en oficinas o en áreas administrativas, ¿vale? ¿Qué problemas podemos encontrar con calidad del aire en interiores? Bueno, pues probablemente uno de los que más han escuchado por ahí es el síndrome del edificio enfermo, ¿no? Y ese síndrome es
un parámetro que se le da a un edificio donde más del 30% de los ocupantes pueden experimentar algún efecto adverso a la salud mientras están dentro del edificio. Sin embargo, no hay una relación o un diagnóstico claro de una enfermedad clínica hacia una persona en particular, ¿no? Puede ser que la persona a la hora de que ingrese al edificio esté tosiendo o esté estornudando o le irriten los ojos, por ejemplo, ¿no? Pero saliendo del edificio esos síntomas desaparecen y no hay un diagnóstico de una enfermedad clínica en particular. Podemos encontrar enfermedades relacionadas con un edificio, ¿no? Que ahí sí hay una enfermedad médicamente diagnosticada y que se sabe o que se relaciona directamente por la ocupación de un edificio, ¿no? Hay muchos casos, hace algún tiempo me tocó platicar con un neumólogo y me platicaba de un caso de una empresa aquí en la Ciudad de México en donde 30 de sus ejecutivos terminaron en el hospital con una neumonía justamente por presencia de bacterias y de hongos dentro del sistema de aire acondicionado, ¿no? El otro problema que podemos encontrar por ahí es la sensibilidad química múltiple, ¿no? Que es básicamente una condición médica en la cual una persona desarrolla sensibilidad a algunos compuestos químicos debido a las exposiciones prolongadas, ¿no? Por periodos largos de tiempo. No necesariamente tiene que ser un periodo corto, ¿no? Y concentraciones muy altas. Entonces, también podemos encontrar algunas personas que desarrollen, perdón, cierta sensibilidad a una sustancia presente en el medio ambiente. ¿Cuáles son los síntomas que normalmente se ven cuando tenemos un problema de calidad del aire en interiores? Bueno, pues los más comunes son la irritación del tracto respiratorio superior, la congestión, algunas veces acompañado con problemas de sinusitis, dolores de cabeza, mareos y náuseas, fatiga, falta de concentración por concentraciones altas de dióxido de carbono y algunas veces, no es muy común, pero pueden llegar a tener también una falta de aire, ¿sí? Y las enfermedades relacionadas con calidad del aire en interiores, pues van en un gran rango de enfermedades, ¿no? Asma, rinitis, fiebre del humidificador, fiebre de Pontiac, enfermedad del legionario, sinusitis, neumonías hipersensitivas, gripes y resfriados por ahí, enfermedades de la piel inclusive, y algunas veces factores psicológicos también por ahí, ¿no? ¿Qué podemos encontrar dentro de un edificio como contaminantes? Bueno, pues hay un montón de contaminantes y van a variar también, esto no es una regla general, pero van a variar en función de las actividades que se realicen dentro de ese edificio. Pueden encontrar desde partículas suspendidas dentro del edificio, ¿no? Algunos, bueno, esto ya no es común en los edificios de oficinas por ahí, pero probablemente en los edificios de apartamentos, sí, el humo de tabaco que sigue siendo un contaminante también por ahí. Algunas veces van a encontrar compuestos orgánicos volátiles, incluidos el formaldehído también por ahí, ácido acético, ozono, pesticidas y herbicidas que pueden ingresar al edificio por el sistema de aire acondicionado, algunas veces la presencia de dióxido de carbono, dióxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y algunos aerosoles también por ahí, ¿no? Básicamente son los mismos contaminantes que nosotros vemos en un medio ambiente de trabajo general, ¿no? Nuevamente, muchos de los sistemas de aire acondicionado lo que hacen es ingresar cierta cantidad de aire limpio al interior del edificio y pues eso puede traer consigo la presencia de algunos contaminantes al interior del edificio, ¿no? Las fuentes de contaminación que podemos tener son internas, ¿no? Es decir, que nosotros mismos estemos generando esas sustancias o manejando esas sustancias de manera recurrente dentro del edificio, del sitio de trabajo que nosotros tenemos,
o externas, como les digo, ¿no? El caso del ozono, por ejemplo, en estas fechas, sobre todo en la Ciudad de México, a partir de finales de enero hasta prácticamente principios de mayo, vamos a vivir una temporada seca en la ciudad, ¿no? En donde vemos a lo largo del tiempo muchas contingencias ambientales derivadas de ozono. ¿No? El ozono normalmente no se puede eliminar del aire, ¿no? Y si hay sistemas de aire acondicionado, perdón, van a traer cierta concentración de ozono al interior de los edificios. Ese es un ejemplo de contaminación externa. ¿No? Vivimos en lugares en donde hay cierto grado de contaminación, ¿no? Normalmente las ciudades grandes tienen cierto grado de contaminación, dependiendo del tipo de ciudad, depende también el tipo de contaminación que vamos a tener por ahí. El aire que tenemos en el medio ambiente puede ser una fuente de contaminación específicamente para el interior de los edificios. Algunas veces pueden tener algunos otros agentes como polen, hongos o esporas, por ejemplo, ¿no? Que pueden provocar ciertas alergias también a los ocupantes de ese edificio, ¿no? Y bueno, emisiones vehiculares e industriales, sobre todo cuando estamos cercanos a este tipo de lugares o somos oficinas, por ejemplo, de una planta, pues bueno, si hay alguna emisión hacia la atmósfera, es probable que podamos llegar a tener presencia de algún contaminante al interior del edificio igual, ¿no? Algunas emisiones de fuentes cercanas, ¿no? Estacionamientos, por ejemplo, actividades productivas, rampas de carga y descarga de materiales, basureros o desechos sanitarios, ¿no? Hace algún tiempo, por ejemplo, un cliente que está en la ciudad de Toluca se quejaba de su vecino, ¿no? Porque dentro de las oficinas ellos fabrican eh, autopartes para la industria automotriz y tienen como vecinos una empresa que hace alimentos. Y durante cierta hora del día se dedican a hacer chocolate, ¿no? Entonces, cuando tú llegas la primera vez ahí, huele bastante bien, ¿no? Pero todos los días, o sea, todas las semanas, todo el año, ese olor a chocolate puede llegar a ser molesto y el problema es que se filtra al interior del edificio. Ese es un ejemplo de alguna emisión de fuentes cercana. Algunas veces los contaminantes vienen también del suelo, ¿no? No sé si han oído hablar del radón, pero el radón es un gas radioactivo que emite cierta cantidad de radiación ionizante también. Puede ser significativo, sobre todo en sitios en donde se haya construido con ladrillos o tengan sótanos también, porque se emiten ciertas cantidades de radón, ¿no? De tal manera que una de las recomendaciones también dentro eh, de los parámetros de calidad del aire en interiores es tener un buen sistema de ventilación, sobre todo en los sótanos, ¿no? Podemos llegar a tener presencia de radón por ahí y es importante ventilar para no acumular este gas que no es muy voluminoso, pero sí puede llegar a emitir cierta cantidad de radiación también por ahí, ¿no? Algunas veces alguna fuga que pudiésemos llegar a tener en un tanque subterráneo, por ejemplo, ¿no? Algunos contaminantes que se utilizaron en algunos terrenos previamente. eh, Hoy día, ¿no? La Ciudad de México tiene muy pocos sitios, digamos, o terrenos disponibles, ¿no? Y hay algunos terrenos industriales que ya se están utilizando para hacer edificaciones de vivienda, ¿no? Y es importante que nosotros aseguremos que ese sitio esté libre de cualquier tipo de contaminante por ahí. No sé si recuerdan hace algunos años cuando eliminaron la refinería que estaba aquí en la Ciudad de México, hicieron todo un proceso de remediación del suelo porque había una gran cantidad de aceites con compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Entonces todo eso prácticamente lo removieron y trajeron tierra nueva también por ahí. Algunas veces los contaminantes pueden ser pesticidas también que utilizamos en el hogar o en las afueras del hogar. Y uno de los problemas más comunes que hay
dentro de calidad del aire en interiores es la acumulación de agua en alguna parte del edificio, ¿no? Puede ser la acumulación de agua en techos, por ejemplo, puede ser acumulación o condensación de agua dentro de los sistemas de aire acondicionado, puede ser acumulación de agua en zonas húmedas dentro de los edificios, ¿no? Piensen en las regaderas o en los baños, por ejemplo, y esto nos puede ocasionar a la larga, si no llevamos un buen control o un buen sistema de limpieza, la presencia de algunos contaminantes biológicos como Legionela, por ejemplo, ¿no? Bueno, como les decía, normalmente los edificios reciben aire por el sistema de aire acondicionado, ¿no? En algunos puntos, sobre todo en los ingresos, pueden llegar a tener la presencia de ventilación natural por ahí y algunas veces, no en todos los edificios, pero algunas veces pueden llegar a tener infiltración de aire a través de las ventanas, ¿no? Que pueda ingresar el aire de manera sencilla, si es que pueden abrir o no una ventana. Pero normalmente los edificios modernos lo hacen por ventilación mecánica o sistemas de aire acondicionado, también por ahí, ¿no? Los sistemas de aire acondicionado son muy buenos para nosotros, nos ayudan a nosotros a mantener un buen confort térmico y a mantener también buenas condiciones de calidad del aire en interiores, pero es importante también darles mantenimiento de forma rutinaria, ¿no? Pueden acumular polvo a lo largo del tiempo si no tienen un buen sistema de filtración. Pueden incrementar el crecimiento de microorganismos dentro de humidificadores o charolas, ductos o serpentines del aire acondicionado, que eso se puede esparcir hacia todo el edificio también por ahí. Pueden generar exposición utilizando algunos microbicidas para eliminar estos microorganismos también o algunos productos de limpieza por ahí. Pueden también estar ingresando alguna contaminante del exterior por ahí y algunas veces no es muy común, pero pueden tener también algunas fugas de refrigerantes que se pueden diseminar dentro de los edificios, ¿no? Como actividades humanas, fumar, por ejemplo, ¿no? Este es un tema. Hoy día está prácticamente prohibido en todos los edificios de oficinas, no así en los edificios habitacionales también por ahí, ¿no? Cocinar puede generar también presencia de algunos contaminantes por ahí, ¿no? El olor corporal de las personas es también importante y tomarlo en consideración, ¿no? Y la misma exhalación, nosotros exhalamos dióxido de carbono, ¿no? Si no tenemos un buen sistema de recambios de aire, pues ese dióxido de carbono se va a ir acumulando en el sitio en donde nosotros estamos trabajando, ¿no? Y bueno, pues de ahí equipos de oficinas pueden generar contaminantes, algunos talleres o laboratorios o sitios en donde se hace limpieza pueden generar también la presencia de algunos contaminantes por ahí, ¿no? El mantenimiento de elevadores, otros sistemas mecánicos también puede provocar la presencia de algunos contaminantes en un sitio de trabajo, ¿no? Así que no estamos exentos a la presencia de este tipo de contaminantes, los podemos ver de forma rutinaria en un sitio de trabajo, ¿no? Les digo, muchas veces los mismos productos de limpieza o inclusive los muebles de oficina pueden estar emitiendo ciertas cantidades muy pequeñas de contaminantes dentro del sitio de trabajo, ¿no? Entonces es importante para nosotros poder entender cómo es la fuente de contaminación dentro del sitio de trabajo, ¿no? La parte de la humedad, como les decía, probablemente es uno de los problemas más comunes de calidad del aire en interiores dentro de un edificio por ahí, ¿no? Lugares en donde se está acumulando humedad y esa humedad a la larga va generando crecimientos microbiológicos o de microorganismos que pueden ser hongos o pueden ser bacterias y que se pueden diseminar fácilmente a otras áreas y pueden llegar a ser tan peligrosos que inclusive pueden llegar a provocar en casos muy particulares la muerte
de una persona. Entonces, lugares húmedos, lugares en donde tenemos la presencia de humedad, es importante tomar en consideración una limpieza rutinaria y un proceso de desinfección también de manera rutinaria. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta por acá. Creo que no todavía, pero bueno, si no hay preguntas, vamos a hablar un poco acerca de los sistemas de aire acondicionado, ¿no? HVAC, por sus siglas en inglés, que básicamente la función de estos sistemas tienen dos objetivos. El primero de ellos es mantener una temperatura estable dentro del edificio, es decir, proporcionar una comodidad o un confort térmico a los habitantes de ese edificio. Y la segunda objetivo de los sistemas de aire acondicionado tiene que ver con distribuir de manera sistemática y uniforme cantidades de aire fresco al interior de un sistema o un edificio en particular, ¿no? Básicamente, esos sistemas de aire acondicionado normalmente se calculan en función del número de personas que van a habitar ese edificio. Entonces es importante para nosotros, ¿no? Entender cuántas personas van a estar habitando ese edificio, porque en base a eso vamos a calcular cada cuándo o cada cuánto vamos a estar reemplazando el aire dentro de ese lugar. Normalmente lo que hacen los sistemas, como les decía, es recircular una parte de aire y inyectar aire fresco del exterior para poder mantener esas condiciones de aire fresco para todos los habitantes del lugar, ¿no? Finalmente, también los sistemas de aire acondicionado de alguna manera pueden aislar y remover la presencia de algunos contaminantes en el aire a través de diferentes técnicas de filtración o controles de presión por ahí, ¿no? Entonces, dependiendo obviamente de qué tan sofisticado sea el aire acondicionado, ¿no? Va a ser qué tantas funcionalidades nos puede dar. Pero básicamente dar comodidad térmica y reemplazar o dar cambios de aire es lo importante para nosotros, ¿no? El aire acondicionado es aproximadamente entre 1 y 1,5% de los costos de operación totales de un negocio, no de un edificio, de un negocio en particular. Entonces, entre el 1 y 1,5% del total de los costos de operación de una empresa tienen que ver con el uso de aire acondicionado. Si se dan cuenta, este número es grande, ¿no? Es un número grande, es una cantidad grande de dinero. Por eso es que lo que buscamos de alguna manera es que estos sistemas funcionen de la mejor manera también para que mantengamos una buena productividad dentro del edificio, tengamos menos ausentismo también, las personas que estén dentro de este lugar estén saludables también y que podamos reducir de alguna manera costos de limpieza o mantenimiento. Y estos sistemas pueden ser tan simples como el uso de un ventilador dentro de un hogar o una oficina, hasta sistemas tan complejos como un sistema de aire acondicionado central que proporciona aire no solamente a un piso, sino a toda una edificación en particular, ¿no? Entonces tenemos, aquí hay un esquema de un sistema de aire acondicionado central, ¿no? Tenemos por ahí un lugar en donde entra el aire, ¿no? Ese aire va a entrar de forma natural o a través de un extractor también por ahí, ¿no? Tenemos una cámara de amortiguación de aire y hay una cámara de mezclado en donde mezclamos aire recirculado con el nuevo aire que se está ingresando por acá. La mayoría de los sistemas de aire acondicionado llegan a tener filtros tanto de partículas como de carbón activado para remover olores y partículas que no queremos al interior del edificio. Esta parte es muy importante también para nosotros. Y luego tenemos algunos termostatos por ahí que nos van a dar una señal para saber si es necesario calentar o enfriar el aire que nosotros estamos ingresando. Si es necesario
enfriarlo calentando o calentarlo, perdón, pasan a través de algún sistema de serpentines en donde se hace ese enfriamiento o ese calentamiento de aire y posteriormente se distribuye a través de ductos hacia todo el edificio. Donde tenemos nosotros los ductos, tenemos difusores de aire que te permiten regular de alguna manera la entrada de aire hacia el sitio en donde está trabajando una persona, ¿sí? Ese aire va a inundar y va a ocupar el volumen de esa oficina o ese sitio de trabajo también por ahí y de forma natural va a llevar el aire a una rejilla de retorno de aire, ¿no? Para que este sistema sea adecuado, parte de ese aire va a irse a través de una salida de ese sistema, ¿no? Se elimina o se libera al medio ambiente y parte de ese aire nuevamente se va a ir a un sistema de recirculación, ¿no? Entonces, constantemente el sistema de aire acondicionado está ingresando aire al interior del sistema y está haciendo cambios de aire en ese lugar de trabajo. Esa parte es importante, ¿no? Entonces, no se elimina todo el aire o no eliminamos todo el aire porque calentar o enfriar el aire requeriría un costo mucho más alto. Entonces, este aire que ya tiene la temperatura que nosotros estamos buscando, simplemente se mezcla con el aire que viene del exterior y se calienta o se enfría una pequeña cantidad de grados conforme lo que queremos nosotros, ¿no? Gracias a esa recirculación. Por eso es que se hace esa recirculación, ¿no? Ya habíamos hablado más o menos de esto, pero algunos problemas comunes con sistemas de aire acondicionados es que no estemos introduciendo suficiente aire fresco para todas las personas o habitantes de ese sistema, ¿no? Probablemente si entran a un lugar y después de cierto tiempo les da sueño, puede ser que el lugar no sea adecuadamente ventilado, tiene una tener una pobre distribución del suministro de aire en un espacio ocupado. Algunas veces hacemos corrientes de aire muy grandes, ¿no? Y eso tiene que ver también con el uso de los difusores, ¿no? Abrir o cerrar los difusores va a cambiar la presión en algunos sitios y el flujo de aire también en otros. Puede ser que disminuyas el flujo de aire en una oficina, pero en la oficina de al lado puede ser que lo incrementes también por ahí. Entonces es importante también tomar en consideración el balanceo del aire acondicionado por ahí. Algunas veces, y la idea de balancear también los aires acondicionados es mantener una presión adecuada dentro de los sistemas, ¿no? Una presión prácticamente igual en todos los sitios, no tener presión positiva o presión negativa también por ahí. Probablemente uno de los más comunes respecto a los problemas de aire acondicionado son temperaturas muy frías o muy calientes, ¿no? Y este es un tema que siempre sale eh, a relucir, digamos, con temas de aire acondicionado, porque hay gente que no le gustan temperaturas muy extremas también por ahí, ¿no? Entonces, esto es un tema más de comodidad por ahí, ¿no? Tener sistemas deficientes de filtración también es importante verificarlo y la falta de mantenimiento que puede ocasionar por ahí la acumulación también de humedad, de polvo, de compuestos dentro de los sistemas de aire acondicionado, ¿no? Entonces, básicamente lo que buscamos ahí es, y lo que hace la gente que se dedica a trabajar con sistemas de aire acondicionado es conservar la energía en la medida de lo posible, ¿no? Básicamente la funcionalidad del aire acondicionado, pero también que podamos mantener una temperatura estable por ahí. Evitar la acumulación de agua en los sistemas es importante también para nosotros, ¿no? Es importantísimo realizar evidencias visuales y hacer balanceos de aire acondicionado, ¿no? Este sistema que ustedes ven acá se llaman balómetros y los balómetros lo que hacen es básicamente balancear los sistemas de aire acondicionado para tener una presión de distribución adecuada a lo largo de todo el sistema.
de aire acondicionado, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de estándares internacionales de calidad del aire en interiores. No sé si ustedes saben, pero hay una norma en nuestro país, en México, que habla de calidad del aire en interiores, ¿sí? Desafortunadamente está como guía de referencia. La norma 1 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en su versión de 2008, que es la norma que habla de edificios y locales, ¿no? Para lugares de trabajo, tiene una guía de referencia sobre ventilación de confort, ¿sí? Está prácticamente al final de la norma y te dice, bueno, no es una guía de cumplimiento obligatorio, por eso prácticamente o muy pocas gentes o personas lo conocen, pero las recomendaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social respecto a calidad del aire en interiores te menciona que debe tener el aire menos de 2.500 partes por millón de dióxido de carbono, ¿no? Menos de 12,5 partes por millón, perdón, de monóxido de carbono, una humedad relativa entre el 20 y el 60% y una temperatura del aire alrededor de 22 grados centígrados para ambientes fríos y de 24,5 grados centígrados con una diferencia de 1,5 grados hacia arriba o hacia abajo para épocas calurosas. La velocidad media del aire no debe exceder los 0,15 metros sobre segundos en ambientes fríos y 0,25 metros sobre segundos en épocas calurosas. Y recomiendan también la renovación del aire que no sea inferior a 5 cambios por hora. ¿Qué significa un cambio por hora? Bueno, pues imagínense, ¿no? Que tenemos un volumen determinado en una oficina, eso es fácil calcular el volumen de esa oficina. Lo que vamos a calcular es, si decimos 5 cambios por hora, ese volumen de aire se debe mover por lo menos 5 veces durante una hora, ¿no? Es el movimiento que tenemos del aire de volumen, ¿no? En una hora determinada. Tenemos otro estándar que lo publica la Asociación Americana de Ingenieros de Calefacción y Aires Acondicionados, ¿no? Que es el ANSI SRAE 62.1, que habla específicamente de ventilación para una calidad del aire aceptable. Este estándar tiene costos si lo quieren conseguir, pero básicamente especifica la ventilación mínima y la calidad del aire requerida para los ocupantes de un edificio para disminuir los efectos adversos a la salud, ¿sí? Básicamente el estándar está diseñado para cualquier espacio o edificio que esté destinado para la ocupación humana, a excepción de la vivienda donde ocupación no es transitorio, ¿sí? Y el estándar tiene requisitos sobre la instalación de sistemas de ventilación, limpieza del aire, puesta en marcha, operación y mantenimiento. Este estándar también incluye algunos requisitos relacionados con ciertos contaminantes y fuentes de contaminantes, incluyendo también aire exterior. Sin embargo, te da algunas recomendaciones, pero no te dice específicamente de utilizar alguna de ellas ni algún método de evaluación en particular, ¿no? Y entonces, el estándar también habla acerca de la cantidad mínima de flujo de aire al exterior. Ellos calculan algo que se llama, bueno, en español le pusieron ratas mínimas, pero la rata en realidad es tasa, ¿no? Viene la palabra en inglés rate, que puede traducirse como tasa, pero es una tasa mínima de ventilación en zonas de respiración. Tienes que calcularlo básicamente por persona, ¿no? En función de qué tantas personas tienes en el área o en el sitio en donde van a ocupar una oficina, tú puedes calcular cuál es la relación o la tasa de aire exterior que requieres en ese lugar por unidad de aire. Y también el estándar clasifica diferentes tipos de aire para términos de recirculación, ¿no? El aire clase 1 puede ser un aire que puede recircularse prácticamente a cualquier otra parte del edificio, del recinto,
¿no? Y así sucesivamente hasta aire clase 4, en donde no se puede recircular porque tiene la presencia de algunos contaminantes, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de un aire clase 1 puede ser un edificio de oficinas en donde tienes baja ocupación y ese aire lo puedes recircular posteriormente a otros sitios, ¿no? Un aire clase 4, por ejemplo, puede ser aire que tienes en el sistema de extracción de un baño, por ejemplo, ¿no? Que no sería agradable, obviamente, distribuirlo nuevamente dentro de un edificio. Entonces, mantienen estas clases y no te especifican en particular alguna regulación a seguir respecto a contaminantes, ¿no? Ellos lo que hacen es que ponen algunos contaminantes presentes en temas de calidad del aire en interiores, ¿no? Como dióxido de carbono, monóxido de carbono, formaldehído, plomo, ozono, partículas, y te da niveles de agencias regulatorios. El NAQS es el eh, índice de calidad del aire medioambiental de la EPA, ¿no? La guía de la OSHA o los valores PEL de la OSHA y los MAC son valores alemanes también de contaminantes y después te dan algunas otras guías referentes o guías recomendadas, ¿no? Como la guía canadiense, Europa, NIOSH y ACGIH a través de los Televes, ¿no? Entonces ellos te muestran esta tabla y bueno, pues tú tendrás la posibilidad de consultar alguna o seleccionar alguno de estos eh, contaminantes por ahí, ¿no? Pero vean, por ejemplo, la diferencia entre el ozono, punto uno para OSHA, ¿no? En algunos casos para ACGIH es punto uno, punto dos o punto cero cero cinco, dependiendo del límite que vayan a utilizar por ahí también, ¿no? Entonces, no te dice que debes de seguir, te dice que debes de evaluar y tú como profesional debes de seleccionar cuál de estas eh, regulaciones o recomendaciones puedes utilizar. ANSI también tiene, y ASHRAE también tiene un estándar que es el 52.2 que habla acerca de las características de los filtros que se utilizan en sistemas de aire acondicionado, ¿no? Y estos filtros lo que buscan es tener la capacidad de eliminar ciertos tamaños de partículas en general para asegurar una buena calidad del aire dentro del edificio, ¿no? Y para ello hay una clasificación de filtros que probablemente han escuchado que se llaman MERV. MERV viene o es un acrónimo del Minimum Efficiency Reporting Value o un valor de reporte de eficiencia mínima de filtración, ¿sí? Básicamente es un número que va del 1 al 16. Entre más grande es ese número, mayor va a ser también la eficiencia de filtración del medio filtrante y el rango de partículas que va a atrapar. Entonces, entre más alto sea el número MERV de un elemento de filtración, mejor será para atrapar partículas que nosotros estemos buscando. Por ejemplo, un filtro con una clasificación MERV del 13 al 16 tiene entre 70 y 98% de eficiencia de filtración, ¿sí? Con una resistencia, perdón, un nivel de arrastre promedio del 95 al 99% y en un rango de partículas que va de 0.3 a una micra, ¿no? Partículas muy, muy pequeñas. Entonces, es importante también que lo conozcan por ahí. Y la parte de evaluación de aire acondicionado, como les decía, mucha gente utiliza balómetros, que son instrumentos para medir diferentes parámetros en un difusor, ¿no? Miden temperatura, humedad relativa, presión y caudal de aire, y esto les permite de alguna manera balancear también de una manera efectiva los aires acondicionados, ¿no? Para que tengas una distribución uniforme y no tengas problemas también de presión por ahí. El otro instrumento que se utiliza mucho para evaluar sistemas de aire acondicionado son los termoanemómetros, que es un anemómetro en realidad de hilo caliente que te da lecturas también, sobre todo de velocidad del aire, para poder determinar, ¿no? Si tienes una buena velocidad por ahí.
ISO tiene un estándar también de calidad del aire que es el 16814, ¿no? Calidad del aire en interiores, algunos métodos para definir la calidad del aire para ocupación humana, ¿no? Y ellos hablan del uso de valores umbral límite, límite de exposición ocupacional o límites promedio ponderados por el tiempo y diferentes técnicas de evaluación también respecto a la calidad del aire. Y la OSHA tiene una guía de calidad del aire en interiores para edificios comerciales e institucionales. Pueden consultarla directamente en el link que tienen aquí en la presentación. Esto es solamente una guía, una recomendación, no es un documento que tenga alguna característica legal dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, pero sí te da guías de cómo tomar en consideración o cómo abordar problemas relacionados a calidad del aire en interiores, ¿no? Entonces, básicamente describen algunos contaminantes comunes como monóxido de carbono, dióxido de carbono, pesticidas, radón, algunos agentes biológicos, legionela, lugares muy húmedos o compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Y te da la alternativa de usar algunas guías por ahí. Otra vez, esto es una guía de recomendaciones, no es un documento que sea legalmente obligatorio ocupar. Sin embargo, en los Estados Unidos de Norteamérica, algunos estados han tenido la facultad de crear planes estatales de salud ocupacional, ¿no? Que la OSHA aprueba para que se apliquen específicamente en ese estado, ¿no? Al día de hoy hay 28 planes estatales de seguridad que piden un poquito más allá de lo que pide normalmente la OSHA, ¿no? Pero de esos 28, solamente dos, California y Nueva Jersey, tienen regulaciones relacionadas específicamente a calidad del aire en interiores, ¿no? Probablemente la que más se ha utilizado en calidad del aire de interiores es la de Cal OSHA, que es básicamente el Plan Estatal de California por ahí. Y en el código de California 63.000, perdón, establece los requisitos de la calidad del aire en interiores, ¿no? Y ellos establecen la recomendación de utilizar muestreos de higiene industrial para el cumplimiento de límites de exposición permisibles ante alguna queja relacionadas con calidad del aire interiores por alguna persona dentro de un edificio, ¿no? En este link pueden conseguir la información de Cal OSHA y adicionalmente a eso les dan algunas recomendaciones sobre métodos de análisis, ¿no? Para bioaerosoles y algunos contaminantes como amoníaco, monóxido de carbono, formaldehído, ozono, dióxidos de nitrógeno y partículas, ¿no? Entonces te da un método de screening o de evaluación cualitativa que muchos se hacen con algunos tubos colorimétricos, ¿no? Para eso funcionan los tubos colorimétricos y la otra se hace con equipos ya de higiene o métodos específicos de higiene industrial, ¿no? Si hablamos de instrumentos de lectura directa para evaluación, ¿no? De calidad del aire en interiores, pues tenemos un montón de métodos, ¿no? Desde métodos de screening por ahí, como les decía, tubos colorimétricos, ¿no? Donde tenemos información relativamente sencilla, es un tubo que tú rompes, haces pasar cierto volumen de aire al interior de ese tubo, ¿sí? Dejas esperar cierta cantidad de tiempo y ese tubo va a cambiar, ¿no? De color por ahí hasta cierto lugar y más o menos te puedes dar una idea de la presencia de ese contaminante, ¿no? Son baratos, son fáciles de utilizar, son buenos para hacer una evaluación de screening o una evaluación cualitativa de riesgo. El problema es que tienen algunas interferencias por temperatura, por humedad o por presencia de algunos contaminantes también por ahí. Entonces es importante también tener en consideración esa parte, pero de los métodos que existen, esto probablemente es uno de los métodos más
sencillos para evaluar, ¿no? Ya hay instrumentos un poquito más sofisticados para evaluar la calidad del aire en interiores, ¿no? Equipos que tienen sensores de temperatura, de humedad relativa, celdas para medir monóxido de carbono, dióxido de carbono o inclusive compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Estos sistemas están diseñados para ser portátiles, tú los llevas a un sitio y haces una evaluación directa de las condiciones de calidad del aire en interiores. Son muy fáciles de utilizar también, ¿no? Y prácticamente de manera directa te dan niveles importantes de contaminación, ¿no? Tenemos algunos monitoreos o monitores, perdón, que te permiten medir partículas en tiempo real, que te dan lecturas también de la concentración de partículas en ese momento y que son portátiles o inclusive como este que se puede colocar en una oficina por ahí y va midiendo la cantidad de partículas que tú vas teniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Algunos detectores de gases y vapores también nos pueden ayudar a hacer algunas mediciones, ¿no? Hay detectores de formaldehído, por ejemplo, por ahí que es uno de los contaminantes que se genera en la industria de la madera conglomerada, ¿no? Pueden encontrar presencia de formaldehído y pues esta madera finalmente va para fabricar muebles de oficinas y pueden estar emanando cierta cantidad de formaldehído a lo largo del tiempo, ¿no? Detectores de gases y detectores de fotoionización para medir compuestos orgánicos volátiles totales también pueden funcionar de forma adecuada. Y la parte monitoreo de calidad del aire en interiores hoy día ha tomado un rumbo completamente distinto, pues, ¿no? Hoy día tenemos estaciones de monitoreo de calidad del aire en interiores, ¿no? Este en particular, como les digo, nos acabamos de aliar con Inviot, que son una empresa que se dedica a hacer este tipo de detectores, ¿no? Que tú pones en tu sitio de trabajo y te puede medir algunos o todos estos parámetros que tú ves acá, ¿no? Temperatura, humedad relativa, dióxido de carbono, formaldehído, compuestos orgánicos volátiles, partículas, monóxido de carbono, ozono, dióxido de nitrógeno y ruido, ¿sí? Son instrumentos relativamente sencillos de operar, muy fáciles de instalar y puedes tener información del sistema directamente. Voy a salir tantito de la presentación porque les quiero mostrar, ¿sí? Nosotros tenemos una unidad demo, aquí la tienen por ahí, ¿no? Entonces tienen un dashboard donde van a ver la o las unidades, ¿no? Que tienen por ahí. Luego, si yo le doy clic acá, me va a llevar ya específicamente a las unidades y me va a dar los valores que está midiendo por ahí actualmente, ¿no? Esto está en mi oficina, yo ahorita no estoy en ella, pero está en mi oficina. ¿Sí? Pero me da valores de temperatura, humedad, monóxido de carbono de cada uno de los contaminantes también por ahí, ¿no? Entonces lo puedo ver también como indicador de calidad del aire en el interior, que es un indicador que calcula respecto a la concentración o concentraciones de estos parámetros. Me puede dar también el indicador de comodidad térmica, ¿no? De eficiencia de ventilación de resistencia a el moho y resistencia a virus, ¿no? Entonces todo esto te da una explicación y te dice más o menos en qué valores está el índice de calidad por ahí, ¿no? Si quiero ver, por ejemplo, un índice en particular, ¿no? La temperatura, yo lo puedo ver en 24 horas, ¿sí? Una semana o lo puedo ver en un mes también, ¿no? Entonces me va almacenando esos datos directamente por ahí. Puedo ver, por ejemplo, que me enseñe monóxido de carbono, ¿sí? Tengo por ahí algunos picos de monóxido de carbono. Si me interesa ver este pico en particular, ¿no? Ya puedo ir abriendo por ahí el zoom o hacer zoom por ahí. Me interesa ver, por ejemplo, una comparación con ozono. Entonces te manda
también los valores por ahí, ¿no? De ozono. Ozono está en partes por billón, ¿no? Y monóxido de carbono en partes por millón también por ahí. Pero tú puedes ir viendo más o menos cuáles son los valores que tuviste por ahí, ¿no? Y yo ahorita tengo solamente una unidad por ahí, pero si tuviera más unidades, puedo hacer un heat map, que es como una tabla de dispersión de contaminantes en un sitio de trabajo, ¿no? Entonces pones un layout y con eso tú puedes ir viendo cómo es que esos contaminantes se van generando por ahí, ¿no? Y finalmente me da condiciones de temperatura y humedad en exterior. Esto lo saca directamente de las aplicaciones de clima que hay disponibles por ahí, ¿no? Esto no lo mide, lo toma directamente de las aplicaciones, ¿no? Entonces, muy sencillo gestionar hoy día el tema de calidad del aire, ¿no? Inclusive lo que hacen las estaciones de monitoreo es poner el monitor en tres colores diferentes: verde, amarillo y rojo. Verde no hace falta ventilar, todo está bien. Amarillo se recomienda ventilar y rojo necesitas ventilar. Y la ventaja también de estos sistemas es que tienen ciertos protocolos de comunicación que te permiten conectar, por ejemplo, a sistemas de aire acondicionado, ¿no? Entonces puedes tenerlo en tu hogar o en una oficina y de pronto necesitas ventilar, pues automáticamente manda una señal al sistema de aire acondicionado y se activa el sistema para hacer un cambio o varios cambios de aire, ¿no? Entonces, de alguna manera, no solamente es el tema de gestionar la calidad del aire en interiores o de evaluar la cantidad, la calidad del aire en interiores, sino también poder determinar y hacer ciertas acciones para disminuir el riesgo, ¿no? Con estas condiciones de calidad del aire en interiores, ¿no? Les digo, hay un montón de parámetros que te pueden dar inclusive ruido, no son sonómetros, obviamente, que tienen una acreditación como un sonómetro común y corriente, pero te da una idea de la cantidad de contaminante que puedes llegar a tener o de contaminación por ruido que puedes llegar a tener en un sitio de trabajo también por ahí, ¿no? Y bueno, ya les mostré las gráficas y los demos que hay por ahí, ¿no? Finalmente tenemos como parte de muestreo, pues el muestreo integrado de contaminantes, ¿no? Algunos laboratorios hacemos este servicio y lo hacemos con bombas de muestreo y muestreamos cada uno de los contaminantes que hay en calidad del aire. Algunas veces con instrumentos de lectura directa, algunas veces también con muestreo integrado por ahí, ¿no? Lo importante es visualizar las fuentes en donde vas a evaluar también la calidad del aire. Y después de la pandemia, se hubo mucho interés de cómo evaluar también la calidad del aire en términos de aerosoles, ¿no? Entonces, hay algunos dispositivos que requieren bombas de muestreo diferentes, son bombas más grandes, un medio de captura, y después ese medio de captura lo puedes llevar a un laboratorio de microbiología para hacer un cultivo en particular. Muchos de esos medios de captura son en realidad ágares o agar para capturar o para hacer crecer a un virus, una bacteria, no un virus, perdón, no una bacteria, un hongo por ahí. ¿No? El problema de esto es que en bioaerosoles no tenemos límites de exposición, ¿no? Es simplemente un go, no go, o hay o no hay, ¿no? Y solo eso, ¿no? Entonces, también uno de los problemas es que bacterias y hongos hay por todas partes, ¿no? Y no necesariamente podrían venir del sistema de aire acondicionado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado un poco en la forma en cómo manejamos esta parte, pero también se puede hacer si es que les interesa en algún momento poder determinar qué tipo de bioaerosoles están presentes en su sitio de trabajo, inclusive para medir o evaluar COVID por ahí. No sé por qué me está cambiando esto, déjenme, ¿no? Pero bueno, estamos por terminar la presentación, ¿no? Como les digo, lo que buscamos
Y lo que trata la plática es que tengamos en consideración dentro de nuestros planes de evaluación, entender un poco mejor la calidad del aire dentro de edificios, ¿no? Es probablemente uno de los riesgos más presentes y menos evaluados en los sitios de trabajo, entonces pongan atención un poquito con esa parte de los sistemas, ¿no? Hay sistemas que les permiten una evaluación constante de las condiciones del aire en interiores que nos van a dar información y nos van a permitir actuar de una manera rápida también respecto a la presencia de algún contaminante en particular, ¿no? Si tienen sistemas de aire acondicionados, probablemente no están bajo su jurisdicción, están normalmente bajo la jurisdicción de operaciones o mantenimiento, pero entiendan, ¿no? Y busquen también cómo se hace el trabajo con estos sistemas de aire acondicionado, porque de alguna manera esta parte también es importante para nosotros, ¿no? Cómo podemos ayudar de alguna manera por ahí. Entonces, pues con esto yo me despido con la presentación. Espero que haya sido de interés para ustedes. Ahí está mi correo. Si tienen alguna duda, nos pueden contactar directamente por mi correo, por las redes sociales que tenemos también por ahí y estamos listos para preguntas y respuestas por ahí. Me dicen que tienen una pregunta, no sé si la quieren hacer en vivo, adelante. eh, M.A. García, nada más lo tengo acá. Dice, este tipo de monitores de detección son funcionales para Eh, laboratorios, podría ser para laboratorios. El problema es que si manejas compuestos orgánicos volátiles o formaldehído en particular, pudieras tener niveles muy altos, ¿no? Y alarmas. Una cosa que se me olvidó mencionar también por ahí, voy a regresar tantito a la, a la parte de datos, es que ustedes pueden también dentro eh, de la operación crear algunas alarmas del sistema, ¿no? Entonces, yo no lo tengo activado ahorita, pero si quisiera tener una alarma, podríamos también o pueden tener alguna alarma. Y lo que hace el sistema es generar alarmas por ahí. Probablemente para laboratorios yo utilizaría algún otro tipo de dispositivo, tal vez un detector fijo de gases, dependiendo del tipo de contaminante que quieres evaluar también por ahí, ¿no? Eh, habría que ver, o sea, no te puedo decir no, pero habría que ver las condiciones del laboratorio. Si manejas compuestos orgánicos volátiles en el laboratorio, no dentro de una campana, podrías tener valores muy altos, ¿no? Pero la idea es colocarlos en interiores por ahí. No sé si te respondí. Me dice, los sanitizantes pueden medirse conforme partículas con el detector también por ahí, dependiendo del sanitizante, algún compuesto que pudiese llegar a traer como compuesto orgánico volátil o de sales cuaternarias de amonio. Me imagino que a lo mejor son sales cuaternarias de amonio como esporicidas. Probablemente puedes tener algún piquito por ahí de NO2 también por ahí, ¿no? Lo podemos probar también, ¿no? No sé dónde están, pero tenemos el equipo demo y los demos normalmente los prestamos cierto tiempo para que prueben el equipo y vean cómo funciona, ¿vale? No sé si alguien más tenga alguna pregunta por ahí o algún comentario. Si no hay nada, entonces pues les agradecemos su presencia y su atención. Estamos también a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Como les digo, el equipo lo tenemos para demo. Si hay alguien interesado en conocerlo, con mucho gusto nos dice y lo podemos llevar. La presentación se las vamos a compartir también por correo. Vero les va a hacer llegar la presentación para que ustedes la tengan y cualquier cosa estamos por ahí a sus órdenes. Muchas gracias
por su atención y próximamente seguiremos haciendo algunos otros seminarios. Si hay algún tema en particular que les interese, con mucho gusto también nos dicen y podemos armar alguna presentación del tema de interés de ustedes. Muchas gracias. Un abrazo, Ricardo Bermúdez. Vi que estás por ahí conectado. Te mando un abrazo, hermano. Listo, pues voy a dejar entonces de compartir y muchas gracias nuevamente por sus atenciones a todos.